Y es muy curioso el dato que comentábamos antes con el tema de los servicios. Sí que se había comentado que los servicios parecía que se estaban manteniendo, que era uno de los sectores que estaban manteniéndose en esta coyuntura que estamos viviendo, en esta situación, pero sin embargo los últimos datos nos dan que ha aumentado el desempleo en este sector. Por lo tanto, es aún más peligroso y la situación se está volviendo cada vez más catastrófica. Y el dato de que el 90% del abandono del mercado laboral por razones familiares sea nuestro, pensamos que es un dato lo suficientemente importante como para que lo analicemos y pensemos qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos. Ante esta situación, ante este contexto que no es nada halagüeño, que siempre pensamos que una ley lo arregla todo, que con una ley ya está todo solucionado, una ley no mueve conciencia, ni mueve estructura, ni nos replantea cosas. Ante esta situación, nosotras planteamos una serie de propuestas, porque hay otras maneras de hacer las cosas y porque hay otras alternativas. Y las traemos para debatirlas, para luchar por ellas y para buscar esas fórmulas que son posibles. Dotación presupuestaria. Si no tenemos dotación presupuestaria, no podemos llevar a cabo nada. Estamos acostumbradas a que las mujeres lo hacemos todo gratis y parece que la gratuidad es algo que va con nosotras. No, tenemos que tener dotación presupuestaria, tanto de forma transversal como en materia específica. Un plan de igualdad. Ya se ha reivindicado, se vuelve a reivindicar. Necesitamos un plan de igualdad ya, porque además es un impedimento legal. No es que nosotras nos hayamos preocupado y estemos empeñadas en eso. Es que es un impedimento legal que tenemos que poner en marcha ya. Hasta ahora las políticas de igualdad, un poco analizando los datos, fundamentalmente se han traducido en políticas de conciliación y esas políticas de conciliación han creado como nuevos yacimientos de empleo, ¿no? Pero cuando lo analizamos, realmente las políticas de conciliación hemos conciliado nosotras, que no nos hace falta conciliar porque ya lo sabemos hacer hace muchísimo tiempo, y esos nuevos empleos que se han creado, ¿con qué calidad y con qué permanencia? Este plan de igualdad pensamos que tiene que tener en cuenta aspectos muy básicos y nosotras priorizamos red de servicios públicos, básico, fundamental. Son los pilares de nuestro estado de bienestar que se está destruyendo por momentos y no somos conscientes de ello. Nos ha costado mucho esfuerzo y muchas vidas para lograr lo que hemos conseguido y se nos está yendo por el camino, a pasos agigantados además. Los servicios públicos tienen que tener una red de centros infantiles, una red de mayores, de personas dependientes. Son derechos de la ciudadanía que tenemos que seguir luchando por ello. Conciliación. ¿Qué pasa con la conciliación? Que no existe y que la conciliación no es un parche. Hasta ahora se han puesto parches en el camino, pero no se ha ido realmente a la raíz del asunto. Mientras no ataquemos a la raíz del asunto, a esos tiempos, a ese reconocimiento del cuidado y del trabajo reproductivo, no valdrá para nada, será humo. Ley de dependencia. Empleo versus trampa. ¿Qué ha pasado con la ley de dependencia? Hay comunidades autónomas que ni siquiera se han puesto en marcha. Hay otras comunidades autónomas que se han quedado en la primera o segunda fase, es decir, ni siquiera se ha hecho el impacto de género, no se ha evaluado. ¿Por qué? Claro, es complicado evaluar algo que ni siquiera se ha podido desarrollar. La ley de dependencia se creó, se originó cuando realmente tendríamos que valorar si no ha resultado ser una trampa para las mujeres y nos ha recluido de nuevo en el hogar con una cantidad simbólica para mantener una serie de actividades que ya se supone que es inherente a nuestra condición de mujer por el mero hecho de haber nacido mujer y porque nos dedicamos a los cuidados porque nos sale, ¿no? Es algo que nos sale porque lo llevamos dentro. El tema de la equiparación en tema de empleadas de hogar. Realmente es una aberración lo que ha pasado siempre con las personas que se dedican al tema del hogar. No hay reconocimiento de ese trabajo. Se intentó legalmente reconocerlo y, sin embargo, se está ahí barajando y las últimas medidas que se están tomando están teniendo también un color un poco gris y un poco de retroceso. No podemos olvidar que muchas mujeres nos hemos emancipado y nos hemos liberado gracias a tener a esas mujeres
en nuestras casas que nos han propiciado el poder salir fuera, ¿no? Vamos a dotarla de prestigio, de reconocimiento, de significación. El tema de los permisos maternales, parentales, que se me ha pasado antes, tal y como está fundamentado ahora, siguen siendo nuestros. Las mujeres seguimos teniendo como la obligación, entre comillas, de llevar nosotras eso, entre otras cosas porque la ley no permite otras opciones. Esperemos que el último asunto que ha habido con el chico, este funcionario de prisiones, pueda asentar un poquito de precepto ahí. Pero también si nos ponemos a valorar, en el imaginario colectivo todavía está muy mal visto que un señor pida en su trabajo, en su puesto de trabajo, ese permiso. ¿Por qué? Si es un derecho que tiene como padre. ¿Qué pasa? Eso es lo que comentaba antes de las conciencias. Tenemos que desarrollar y ver otras estructuras. Informes evaluativos de impacto de género, fundamentales. ¿Por qué? Porque no todo tiene las mismas consecuencias cuando hablamos de mujeres que cuando hablamos de hombres. Si cogemos un único modelo, eso no es justo, no es equitativo, es totalmente desigual. Por lo tanto, tendremos que analizar y hacer ese análisis por sexo de cómo afecta. Igual que un medicamento no afecta igual a una mujer que a un hombre, una ley, una aplicación no afecta igual, porque venimos con un proceso de socialización totalmente diferente y tiene unas repercusiones totalmente diferentes. En definitiva, ¿qué reivindicamos con todo ello? Con todo ello lo que estamos planteando es que haya un reconocimiento de los tiempos de reproducción, que haya un reconocimiento de los tiempos de cuidado, de esos tiempos que hacen que podamos estar aquí, que sostienen nuestra vida y que nunca se ha reconocido. Sabemos que es un debate muy revolucionario, pero tenemos que hacerlo, tenemos que sentarnos y quizás este es el momento de plantearnos qué pasa con todo ese proceso, con esa mano invisible de la que hablaban en un principio. Porque como aparece ahí, es un derecho como ciudadana y se nos ha olvidado, ni siquiera nos lo hemos planteado y además es como que, como no es un derecho de la ciudadanía, es un derecho que tiene la obligación la mujer. ¿Qué pasa ahí? Igualdad económica. Me repito como en el principio, sin igualdad económica no somos independientes. Las mujeres no somos adultas, no somos maduras si no tenemos esa igualdad económica. No estamos en el mismo nivel a la hora de negociar. Por lo tanto, necesitamos igualdad económica ya. Y la valoración profesional económica de las profesiones típicamente feminizadas. Igual salario por igual trabajo. Todavía hay profesiones donde el término A no se utiliza por la Real Academia de la Lengua. Parece que cuando utilizamos el término A eso pierde valor y pierde prestigio. Eso hay que romperlo ya, de una vez. Otras miradas. ¿Qué queremos decir con otras miradas? Hay otras maneras de analizar la realidad. Hay otras maneras de verlo todo en un contexto globalizado. Hay mucho mundo más allá de lo monetario, del propio beneficio por el beneficio. No podemos organizar y plantear medidas de conciliación, políticas de igualdad, si pensamos en un beneficio. Todo entonces parte de ese sistema capitalista que no podemos olvidar que es un sistema patriarcal, creado por y para hombres. Entonces tenemos que abrir a otros planteamientos mucho más globalizadores, donde se tengan en cuenta otros muchos más aspectos. Y por último, lo más importante y la raíz de todo es invadir las causas estructurales. Y digo invadir. Si no nos vamos a las causas estructurales de lo que condiciona todo esto, serán parches, como estábamos comentando antes. Las mujeres no queremos hacer marionetas, no queremos estar de moda en los programas políticos. No somos una moda, somos más de la mitad de la población y necesitamos nuestra posición y queremos hablar, porque nuestra mirada es distinta y también es digna de que se nos escuche y de que se nos planteen nuevas alternativas de poder hacer. Y ya termino tomando las palabras de doña Marcela Lagarde, porque es doña Marcela Lagarde. No basta que haya políticas aisladas que favorezcan la igualdad cuando están inmersas en una política social y laboral que tiende a eliminarnos derechos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María José, y muchas gracias a ti y a las demás ponentes por ajustaros a los tiempos. Ahora toma la palabra Esperanza Aguilar, de la Xarxa de Dones por la Salud. Bueno,
ahora me lo corrige si no lo he dicho bien, para hablar de salud, educación e inclusión social. Y bueno, también nos contarás a lo mejor tu primera impresión de que salud ha quedado en aquel área del plan de igualdad un poco ahí. Sí. Bueno, que ahora nos comente ella. Bien, primero agradecer a la mesa que haya incluido el tema de salud y después agradecer a todos y todas las que estáis aquí por pasar con nosotras una tarde de viernes. Como me comentaba Begoña San José, cuando ha visto el power que yo traía, me ha hecho una broma, a ver cómo metes esto en 20 minutos. Pues, en fin, lo intentaré. Yo estoy representando a la Red de Mujeres por la Salud y os planteo algunas ideas clave. Primero, dentro del marco de los planes de igualdad, que es lo que nos ha traído aquí, nosotros entendemos los planes de igualdad como instrumentos de transformación de la sociedad. Y desde el punto de vista de la salud como derecho, y teniendo en cuenta que las ciencias de la salud son androcéntricas, como tantas otras, y teniendo en cuenta que ser responsable cada una de nosotros y cada uno de nosotros de la propia salud, de la propia vida, nos coloca en una situación incómoda y difícil, pero que es absolutamente necesaria. La ciudadanía en general e incluso el movimiento feminista que tanto se movilizó y tomó las calles en los años 70, las mujeres, ¿no?, para decidir sobre nuestro cuerpo, etcétera, hacia los años 90 ha dejado el tema de salud en manos de las profesionales. Las ciencias de la salud están feminizadas, todas lo sabéis, aunque sigue habiendo una pirámide invertida. Las mujeres no están, las mujeres médicas, las mujeres psicólogas no están en el staff, y las mujeres enfermeras tampoco, que representan más del 80%. Y no basta con el hecho de ser mujer para tener perspectiva de género. Entonces, mi intervención sobre todo se basará para daros 4 cifras para entender el sistema de salud que tenemos. Evidentemente somos defensoras de la salud pública, pero a nivel académico, como es androcéntrico. Y la última clave de la presentación es deciros que no hay respuestas simples para problemas complejos. Bien, en esta diapositiva veis los logos de la Xarxa de Donas. Somos una veintena de entidades, cada una de nosotras es experta en algún campo, y somos mujeres feministas movilizadas e interesadas en el tema de salud de las mujeres y de toda la ciudadanía, y también mujeres organizadas en grupos de ayuda mutua, en organizaciones de usuarias, profesionales, etcétera. Los objetivos que nos unen es hacernos visibles desde la perspectiva de género en la salud, en la sociedad, y ser un referente. Es decir, que nos dirigimos hacia mujeres, hacia entidades, pero también a entidades públicas y privadas. Nosotras creemos que las mujeres somos sujetos activos de nuestra salud y somos plenamente conscientes de que el sistema de salud no nos ve como sujetos activos, sino como mujeres sumisas y obedientes, que otorgamos todo el poder de nuestra salud a los y las profesionales. Luchamos por una mejor calidad y equidad en la atención en las políticas de salud. Entendemos la salud desde la perspectiva biopsicosocial y medioambiental, la salud, lo que se llama la salud integral. No entendemos, digamos, aprobamos una visión de la salud fragmentada, porque de hecho la salud, la idea de la salud, el sentimiento de salud se asocia a la vida y afecta a toda la persona. Es decir, la salud
intervienen las condiciones de trabajo y de vida. Y abogamos invitamos a las mujeres a tomar las riendas de su vida y de su salud y tomar conciencia de cuando las diferencias entre hombres y mujeres se convierten en desigualdades. Por lo tanto, nosotras trabajamos por las mujeres, pero también con las mujeres. Trabajamos con otras redes, por eso estamos en la COMPI, trabajamos con la Coordinadora Feminista Estatal, trabajamos con otras redes catalanas y de otros lugares. Y en Cataluña estamos presentes en el Consejo Nacional de Mujeres. Hemos estado coordinando el eje de salud durante muchísimos años, coordinadas con el Instituto Catalán de las Mujeres, y también hemos colaborado a veces con el Departamento de Salud, asesorando. Bien, ¿cómo lo hacemos esto? Bueno, pues con estrategias de comunicación interna y externa que tienen que ver con la visibilidad. Lo que nos interesa es que las mujeres tomemos la voz y que se nos oiga. Supongo que muchas de vosotras conoceréis al colectivo de mujeres de Boston, que editó el libro Nuestros cuerpos, nuestras vidas, y ellas trabajaban siempre sobre el paradigma de que nadie sabe sobre ti misma, sobre tu vida, sobre tu salud, más que tú misma. Es decir, lo que tú sabes sobre ti, lo que tú sientes, lo que a ti te está pasando, eso lo conoces tú, y es una información básica para tu sanación. Es decir, nosotros abogamos por un acto médico en el que el poder de decisión y el poder de la sanación esté repartido al 50% entre los y las profesionales y las personas, las mujeres que accedemos al servicio. Eso es lo que os comentaba al principio, que te sitúa en un lugar de tomar la responsabilidad que a veces incomoda, pero que es absolutamente necesaria. Nosotros trabajamos en estas estrategias de comunicación difundiendo toda la información científica de la que tenemos acceso, porque pensamos que no se puede decidir sin conocimiento de causa, sin información. Participamos en jornadas reivindicativas, especialmente abogamos por la celebración de la jornada del 28 de mayo, que es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, y también con otras campañas, por ejemplo, pues con la campaña sobre la ley, la defensa de la ley de salud sexual y reproductiva, que estaba, bueno, que había noticias de que se quería modificar. Hemos estado activas en la campaña contra la vacuna del papiloma humano, que es una vacuna controvertida en el sentido de que no hay evidencia científica. Estuvimos pidiendo la moratoria, se reunieron más de 10.000 firmas de profesionales y hubo diversas organizaciones científicas que se sumaron, aunque no conseguimos la moratoria. En fin, estamos activas como activistas. Y pretendemos ser un referente, pues bueno, como os he explicado antes, en todos los ámbitos, también en el ámbito de la investigación. Bien. ¿Me podréis avisar cuando esté en la mitad? Sí. Cuando me quede en la mitad. Gracias. ¿Por qué una mirada crítica a las ciencias de la salud? Las mujeres vivimos más años, creo que esto lo sabréis todas. Cuando se hace alguna reivindicación sobre los temas de salud, muchas veces dicen, bueno, pero ¿qué queréis si ya vivís más? Bien, pues en condiciones que no discapaciten, vivimos menos. Durante muchísimo tiempo hemos estado igual, ahora ya sin discapacidades que alteren tu vida cotidiana, ya vivimos menos años. Geraldine Pryor era una médico endocrina que dibujó este gráfico para analizar qué variables desde la perspectiva de género influían en la salud.
Las mujeres y hombres, el discurso de la igualdad, mujeres y hombres iguales, que es absolutamente necesario y que ha conseguido una serie de derechos, en cuanto a la salud, ha provocado un distanciamiento hacia el cuerpo de mujer. Es decir, yo tengo más de 60 años, fui joven en los años 70 y recuerdo la lucha por nuestros derechos, por la igualdad y de cómo vivíamos nuestro cuerpo femenino, cómo vivíamos la regla como un impedimento terrorífico, como una lacra, estabas embarazada pero era igual porque tenías que hacer absolutamente todo igual, en fin. Si os interesa, pues hay literatura al respecto. Esta segunda posición, las mujeres son víctimas de sus propios cuerpos y biología, diríamos que es la posición de la medicina alopática, la que conocemos, la que tenemos en el sistema de salud, que precisamente ve estas diferencias como minusvalías y eso los permite a los profesionales a medicarnos absolutamente todo. Bueno, creo que tengo que poner la directa porque si no va a ser imposible. Bien, 4 datos para ilustrar esto que os estaba comentando. Hombres y mujeres somos iguales en algunas cosas y diferentes en otras, desde el punto de vista biológico y no únicamente por el aparato reproductor. Pero la ciencia que existe, evidencia científica que ya existe, no se divulga. Es decir, que el discurso de la diferencia en la salud no ha penetrado en el corpus académico. Un dato, por ejemplo, en cuanto al medio ambiente, que he comentado modelo biopsicosocial y medioambiental. Mujeres y hombres somos diferentes en el sentido de que nosotras tenemos más grasa, no tiene nada que ver con el peso, sino que tenemos que tener más grasa pues porque podemos quedarnos embarazadas, porque tenemos que tener una serie de reservas que ellos no necesitan. Y todo lo que son los tóxicos ambientales se depositan en la grasa, con lo cual un hombre y una mujer que están expuestos a la misma contaminación lo metabolizan diferente. Os estoy hablando a lo mejor pues, de 20 años de diferencia de toxicidad en el cuerpo. El primer motivo de consulta en atención primaria es el dolor y el cansancio, con una diferencia muy grande entre hombres y mujeres. Yo no me voy a extender, he traído también datos de cómo la vida cotidiana afecta a la salud, pero se ha comentado aquí que esta situación laboral pues es suficiente para que nos provoque muchas tensiones, ¿no? El pobre trapecio, la espalda, la columna, etc. Sedantes y antidepresivos. Las mujeres estamos muy por encima en el ranking de psicofármacos respecto a los hombres y bueno, los psicofármacos ya sabéis que están también de los primeros en el gasto farmacéutico. La gravedad de este asunto es que muchísimas veces en la primera consulta de atención primaria frente a dolor y cansancio se dan antidepresivos y tranquilizantes sin una analítica, porque las mujeres nos quejamos mucho. Bien, las tareas domésticas lo paso por encima porque se ha comentado que estamos, bueno, esto es del 2007 y las mujeres en Cataluña estábamos haciendo el 72% de trabajo doméstico, no tiene nada que ver el trabajo de cuidado de las personas, no es, nada más era trabajo doméstico. Las cuidadoras, pues está clarísimo que somos mujeres. Los cambios que a veces dicen, bueno, pero no, los hombres están participando, ¿no? Bueno, pues las estadísticas, creo que es de Cristina Carrasco esto, la mayoría de las mujeres ocupadas con una... O sea, la mayoría de las mujeres estamos ocupadas, es decir, con un trabajo remunerado y tenemos una ayuda mínima en casa por nuestras parejas. Y en los dos extremos están las universitarias, que en general no tienen personas a su cargo, que aunque estén viviendo, compartiendo, generalmente una universitaria no ha tenido tiempo de tener hijos, o generalmente son las que diríamos que están mejor, y en el otro extremo las mujeres con menos estudios, que soportan casi todo el trabajo.
Estos serían los tiempos medios de participación. Las mujeres, a medida que nos vamos haciendo mayores, aumentamos el número de horas. Los hombres que comparten lo mismo al principio de la convivencia, que al final, tanto si tienen un hijo como si tienen 10, como si tienen una persona discapacitada en casa. Bien, como veréis, la Red de Mujeres para la Salud, somos expertas en salud y en educación, pero, en fin, yo lo que traigo sobre educación es alguna paradoja, ¿no? La educación realmente es uno de los pilares de la igualdad. Por lo tanto, cualquier recorte en este sentido va a favorecer las igualdades. Pero luego quería yo plantearos algunas cosas. Y que, bueno, ya os he dicho antes, la medicina, enfermería, psicología y también la docencia, gracias, son ámbitos profesionales que están feminizados, pero no estamos en el Estado. Las mujeres tenemos mejores notas en la universidad, tenemos menos abandono escolar, pero no estamos tomando decisiones. Por lo tanto, bueno, se tiene que tener en cuenta en cuanto a las desigualdades. Bien, esta gráfica lo que vendría a reafirmar es lo que yo os comentaba, de que las mujeres ya estamos en la universidad, sacamos mejores notas que ellos, pero ¿qué ocurre cuando tenemos personas a nuestro cargo? Pues que salimos no salimos del trabajo, porque las mujeres yo creo que trabajamos desde el inicio de la humanidad, ¿no? Pero no remuneradamente. Bien, en compensación de prolongaciones de jornadas laborales, evidentemente también estamos a la cola. Las mujeres somos capaces de quedarnos más horas sin ningún tipo de compensación que ellos. Bien, un apunte muy rápido sobre la salud de médicos y médicas. Este es un estudio que se hizo en Cataluña, pero que seguro que se puede extrapolar al resto tranquilamente. Ellos y ellas tienen una percepción de su estado de salud por encima de la ciudadanía, confiesan que están fantásticamente bien, pero en cambio tienen un sufrimiento psicológico más alto que el de la ciudadanía, tienen muchísimo más cansancio y muchísimo más dolor, lo cual a mí me provoca una reflexión de una fragmentación mente-cuerpo increíble, ¿no? Bueno, esto es lo que son los profesionales que nos atienden. Por lo tanto, como tienen tanto cansancio y tanto dolor, toman más antiinflamatorios, más psicofármacos, más antidepresivos que la media. Bien, estas no va a dar tiempo. Algunos apuntes sobre este panorama que estamos dibujando de la situación de las mujeres, qué estrés emocional nos provoca. La clase social desfavorecida es un factor de estrés importante y el bajo nivel educativo es un factor importante. Y fijaros en estas 4 últimas, que son la aportación de Mabel Burin, que diríamos, ella hace una aportación por encima de lo que entonces se consideraba, ¿no? El matrimonio. Se ha visto que el matrimonio es un factor de protección para los hombres a nivel de salud autopercibida, y en cambio es un factor de riesgo para las mujeres. El trabajo de ama de casa es un factor de riesgo, cuidar a 3 o más criaturas pequeñas y la falta de comunicación en la pareja. Otra cuestión que no se divulga suficientemente y que tiene que ver con la empatía femenina, ¿no? El sostener en el tiempo una relación de convivencia que no tiene que ser maltrato, sino con una persona que tiene constantemente sentimientos negativos, que es hostil, ¿no? Que pasa más tiempo enfadada que no cordial, esto tiene un riesgo cardiovascular para las mujeres.
Y en contraposición a esto, se hicieron unos estudios sobre las hormonas del estrés, adrenalina y noradrenalina, de cómo las mujeres reaccionamos diferente al estrés y cómo el hablar con las amigas y compartir nuestras angustias y nuestros pesares alivia. Es decir, que esto es algo que todas las mujeres sabemos, pero que está bien saber que hay un estudio de evidencia científica que lo demuestra. Es decir, nosotras cuando estamos en situaciones de estrés, lo primero que nos sale es cuidar a las criaturas y buscar las redes, que de eso sabemos mucho. Bien. Bueno, la medicalización ya os he comentado. Hay propuestas para luchar contra la medicalización y las pacientes también tenemos algo que hacer, empezando por estar bien informadas. Bien, entonces, la salud de las mujeres en tiempos de crisis. Nosotras como red de mujeres que somos, tenemos que plantear la situación de la vacuna del papilomavirus, las cesáreas necesarias, abogamos por la curación por la palabra, es decir, el hecho de no tener tratamiento psicológico y trabajadoras sociales en atención primaria es una cuestión que agrava los números, es decir, que es más caro que no tienen estos profesionales, esto está demostrado, y además, bueno, de entrada porque reduce los psicofármacos. Estamos haciendo un seguimiento de la ley sexual y reproductiva muy constante. Bueno. En fin, ya veis que hay una lista larga y ojalá tengamos ocasión de tenerlo en cuenta en este plan. Y para acabar, deciros que creemos que un plan de igualdad ha de incorporar la mirada crítica a las ciencias de la salud, porque el movimiento feminista tiene que reflexionar sobre esto y tomar todas nosotras las riendas a través de una investigación desde la morbilidad diferencial, de docencia y sensibilización. Y acabo con unas palabras de Margarita López Carrillo, que es la presidenta de la red, y ella nos dice: el estado de salud de las mujeres... no entiendo ni mi letra, perdonad. Sí. El estado de salud de las mujeres y la manera como se aborda son un indicador tan bueno como la violencia o la discriminación laboral de la situación de subordinación de las mujeres en nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Qué deprisa. Muchas gracias, Esperanza, y perdona que te haya ido cortando, pero es la única manera de que al final también puedan participar las compañeras. Ahora viene la intervención sobre violencia de género, imagen de las mujeres en la comunicación y tutela del derecho a la igualdad, de Consuelo Abril, que trabaja, digo trabaja porque cuando ha dicho antes María José doña Marcela Lagarde he pensado, bueno, Consuelo también es doña Consuelo Abril y para muchas de nosotras una maestra. Ella participa en la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y es la vicepresidenta de la COMPI. Consuelo. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. La verdad que es un placer compartir con vosotras la tarde y sobre todo una tarde lluviosa, una tarde que podíamos estar en otro sitio y sin embargo queremos estar juntas y queremos participar todas, con lo cual muchísimas gracias. Yo me voy a centrar fundamentalmente en el tema de violencia porque prácticamente las dos áreas, los dos ejes que habíamos contemplado que también tengo que tratar ya los hicimos el año pasado y prácticamente podemos decir que los puedo reiterar en las mismas manifestaciones y exactamente con las mismas propuestas. Con lo cual, hablando del tema de violencia, quiero hablar del tema de violencia y desde un punto de vista también internacional, porque me parece importante. Cuando ONU Mujeres dice que, concretamente, 6 de cada 10 mujeres en el mundo han sufrido violencia sexual y o física y que, además, lo que supone que prácticamente es una cifra que prácticamente se puede decir que es una pandemia.
La violencia de género sabemos todas que es un problema universal. Se produce en países pobres, en países ricos, en sociedades cultas y en sociedades marginadas. Las manifestaciones que este tipo de violencia no son radicalmente diferentes en otros países, porque prácticamente siguen siendo la cara más brutal del patriarcado y es el mayor exponente que existe de la desigualdad que existente entre hombres y mujeres. Naciones Unidas, consciente de esta realidad, ha incluido en la asamblea celebrada en septiembre del año 2010 en Nueva York la violencia de género como un objetivo específico del milenio y lo ha enumerado con el número 9, el último, comprometiendo la voluntad política de todos los países firmantes de implementar los compromisos adquiridos y dedicar recursos instando a la coordinación y unión de esfuerzos de todos para erradicar esta terrible lacra. Especial importancia ha tenido y tiene la sociedad civil y las organizaciones de mujeres. Creo que aquí es muy importante el papel que hemos tenido las organizaciones de mujeres, tanto a nivel nacional, a nivel del Estado, como a nivel internacional. Y fundamentalmente ha sido esa importancia y la presión que ha ejercido la sociedad civil y las organizaciones de mujeres para que la violencia de género se haya incluido como un objetivo precisamente del milenio. Esto ha significado que incorporar de una forma específica este eje ha ayudado a que la violencia de género, el camino hacia la erradicación de la violencia de género, esté más cercano. Concretamente, Naciones Unidas ha promovido distintas iniciativas y en el año 2008 hubo una iniciativa del secretario general de Naciones Unidas de gran importancia en la que hablaba de una campaña de Unidos Todos contra la violencia de género, que sin duda ha producido unos efectos muy positivos, sobre todo desde el punto de vista de la concienciación. Yo creo que hay una concienciación mundial de que el tema de violencia es un tema que es una lacra que debemos erradicar todos y todos unidos, debiéndose considerar que es un problema de toda la sociedad en su conjunto y que no solamente afecta a la víctima y a su entorno. Actualmente la violencia de género está considerada unánimemente como una violencia de los derechos humanos, lo que no necesariamente nos lleva a que los Estados tienen que dar respuesta contundente a través de las legislaciones penales. Prácticamente la totalidad de los países hablan y tienen una legislación punitiva en relación al tema de violencia, pero sigue siendo un reto de toda la comunidad internacional el conseguir que todo acto de violencia de género sea perseguido y consecuentemente no quede en modo alguno impune. Para alcanzar este objetivo queda un largo camino en muchos países. Ejemplo de ello tenemos los feminicidios en América Latina, en América Central, las violaciones y asesinatos de mujeres en la India, Sudáfrica, las ablaciones en los países árabes, la violencia ejercida contra las mujeres en los conflictos armados, la trata de mujeres con fines de explotación sexual y un larguísimo etcétera. Es de una gran relevancia el que la impunidad no tenga cabida, pues ello representará que la violencia de género sale del ámbito privado y pasa a ser un acto execrable que merece todo el rechazo y la contundencia del Estado de Derecho. La impunidad desactiva cualquier esfuerzo para erradicar la violencia de género. Si nos remitimos a la situación en España, el número de mujeres asesinadas es inasumible por un Estado de Derecho. Y yo, a pesar de que España ha habido realmente una voluntad política de erradicar la violencia de género. La demostración de ello la tenemos concretamente en la Ley Integral contra la Violencia de Género, en el que las organizaciones formamos parte, la instamos, la promovimos y fuimos protagonistas de precisamente de esta Ley Integral contra la Violencia de Género. Según los datos del Observatorio del Poder Judicial del año 2011, hubo 62 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o sus exparejas, de las cuales el 72,5% de las mujeres mantenían vínculo afectivo con el agresor y en el 74% de las fallecidas no habían denunciado a estas mujeres.
Estas cifras hacen referencia a las mujeres muertas en el ámbito de la aplicación de la ley integral. Es decir, no están contabilizadas otras muertes por violencia de género, como las producidas por la violencia sexual, el acoso con resultado de muerte, o las que se producen fuera del ámbito familiar, a las que se unen las muertes de mujeres por suicidio. Hay que tener presente que el 30% de las mujeres que se suicidan como causa tienen precisamente los malos tratos. Esas son mujeres que se incorporan y que son mujeres que de una manera la violencia las ha matado. En el año 2012, el número de mujeres asesinadas, según la misma fuente del observatorio, fue de 49 mujeres. Si bien bajó un poco este número, sigue siendo insoportable el número, una sola sería insoportable en un Estado de Derecho. La violencia de género produce enormes secuelas que se extienden a todo entorno familiar de la víctima y perpetúa la conducta de generaciones sucesivas, al estar constatado que los hijos que viven en un clima de violencia lo que hacen en el futuro es reproducir la violencia. Aprenden la conducta y la reproducen. Estamos asistiendo a un dato muy preocupante, y es que las víctimas cada vez son más jóvenes. Hay cada vez más mujeres jóvenes que siguen reproduciendo los mismos esquemas de poder. Según un reciente estudio efectuado entre universitarios, se concluye que la violencia de género se produce también entre mujeres jóvenes universitarias, a pesar del cambio generacional operado y las mayores oportunidades de formación, por lo que se necesita incrementar los esfuerzos de prevenir y paliar el daño. A lo largo de la vigencia del Plan de Igualdad 2008-2011 se han llevado a cabo acciones encaminadas a erradicar la violencia en cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004 de Protección Integral contra la Violencia de Género. Pero los datos son tozudos y nos demuestran que, a pesar de haber sido un buen instrumento y una apuesta decidida para erradicar la violencia, no ha sido suficiente, debido en parte a que su aplicación ha tenido grandes resistencias. Creo que las resistencias que ha tenido la ley integral es una ley, desde luego, muy avanzada, ha sido un ejemplo a nivel internacional y esto ha representado muchísimas reticencias. La primera, la protagonizada fundamentalmente incluso por los propios jueces. Cuando tenían que aplicar la ley integral, tuvieron dificultades al punto de que presentaron numerosos recursos de inconstitucionalidad de la ley. Todos esos recursos han sido resueltos de forma favorable y se habla de que efectivamente todas las políticas en las que se apoye de una forma positiva son viables para mantener el principio de igualdad. Por otra parte, también hay otro tema que, aparte de los jueces, yo creo que ha habido una cosa que ha dificultado muchísimo la aplicación de la ley, y es precisamente el rearme ideológico que ha tenido el patriarcado. El rearme ideológico del patriarcado ha sido terrible. Y ha sido terrible porque ha sido muy difícil de contrastar y de luchar contra él, porque tenían la apariencia de hablar de que efectivamente estaban a favor de que no existiera violencia contra las mujeres. Y han buscado ese rearme ideológico, lo han buscado a través de determinados recursos. Se empezó a hablar de las denuncias falsas, se ha hablado de que las mujeres utilizábamos la ley integral para utilizar ventajas de otro tipo, de guarda y custodia de los hijos, de pensiones de alimentos, y que se utilizaban esas denuncias como ese instrumento, pero que en la realidad no había una realidad en el hecho delictivo. Sin embargo, esos datos, esas denuncias falsas, están absolutamente negados por todos los datos que ha manejado el Observatorio de Violencia. El Observatorio de Violencia, en un estudio realizado sobre denuncias falsas, ha desmontado absolutamente esa teoría al punto de que las denuncias falsas se puede entender que son prácticamente inexistentes. Como ese resquicio no lo encontraron adecuado, parece ser que no daba recurso, no daba recorrido, ese rearme ideológico pasó a lo que se llamaba el SAP,
la alienación parental. El síndrome de alienación parental. Ese síndrome de la alienación parental es el que hablaba de que las mujeres lo que estábamos haciendo es utilizar a los hijos para conseguir objetivos y para conseguir recursos económicos en temas, por ejemplo, de separación matrimonial. Ese SAP está totalmente desmontado por todos los estudios internacionales. Y en este momento el rearme ideológico está basado fundamentalmente, parece ser que esos caminos no han sido los adecuados y ahora vamos a otro camino que es el de conseguir la guardia y custodia de los hijos. La guardia y custodia compartida de los hijos parece ser que es el elemento que en este momento está cobrando como más interés. Yo en mi caso os puedo decir, como abogada matrimonialista que soy, que prácticamente no hay asunto que yo en este momento esté llevando en el despacho que no se me siente una persona enfrente y que sea hombre que no me hable de la guardia y custodia compartida. Y cuando me hablan de la guardia y custodia compartida, los argumentos que me utilizan no son quiero estar más tiempo con mis hijos, me gustaría estar más con ellos, me gustaría compartir con ellos una vida, me parece que la separación excepcionalmente puede ocurrir, pero de una manera explícita te manifiestan. Si yo pido la guardia y custodia compartida de mis hijos, no tendré que asignar el domicilio a la madre de los hijos, con lo cual la asignación del domicilio ya la tenemos resuelta. Y luego, por otra parte, si la guardia y custodia de los hijos es compartida, pues evidentemente, y los tiempos a los que vamos a dedicar a los hijos son equiparables, ella, cuando esté con sus hijos, que pague los alimentos y cuando yo esté con los hijos, pagaré también los alimentos. Todo esto obviando algo esencial, que es que los alimentos son en proporción a los respectivos ingresos de las partes. Es decir, no es lo mismo que una señora tenga unos ingresos de 1.000 euros y que el padre tenga unos ingresos de 5.000 euros. Evidentemente, ahí hay una desproporción. No se puede decir que eso se puede equiparar. Es decir, la guardia y custodia compartida se está utilizando fundamentalmente con fines económicos. Y lo digo en este momento, y lo digo porque es importante el que parece ser que la tendencia del Gobierno es a ir a guardia y custodia compartida. Si realmente lo que es la filosofía de la guardia y custodia compartida, si las mujeres avanzáramos en un terreno de igualdad de salarios, de igualdad de oportunidades, si estuviéramos en plena igualdad, a mí me parece que la guardia y custodia compartida no es algo que perjudique a las mujeres, no sería algo que perjudicara a las mujeres, porque me parece bien, desde mi punto de vista, el que exista una corresponsabilidad en los cuidados. Y me parece magnífico el que exista una equiparación e incluso la posibilidad de que la mujer también tenga espacios para ella misma, espacios de tiempo en los que pueda dedicarse a sí misma, a la sanidad, a montones de cuidados que ella puede tener, a su propio reciclaje profesional, a su propia evolución. Es decir, me parecería correcto. Pero, evidentemente, en estos momentos en los que existe esta desigualdad, la guardia y custodia compartida no puede ser un elemento que sea decisorio y que, efectivamente, impida que las mujeres tengan el uso del domicilio familiar o que tengan unas pensiones de alimentos. También este rearme del patriarcado se está alimentando de teorías que son muy nuevas, porque cada vez tenemos... hay teorías que son muy nuevas, y voy a ser muy rápida, como serían la de que las mujeres, hay teorías pensando sobre todo en ambientes, diría yo, incluso especializados, en los que se dice, pero es que las mujeres están teniendo demasiados derechos, es que las mujeres tienen demasiadas oportunidades, se nos está, pobre de los hombres, que nos están quitando a los hijos, que somos los únicos que tenemos que pagar. Es decir, estamos hablando en ambientes especializados donde ese rearme está teniendo raíces. Lo que nos viene a confirmar que sigue habiendo mucho camino por andar. No ha ayudado a la erradicación de la violencia, debates estériles sobre los términos de la violencia y tampoco el que
se ponga de una manera clarísima y determinados yo creo que incluso partidos políticos que han manifestado que la ley integral es magnífica, y yo lo comparto al 100%, pero no permiten bajo ningún concepto, no dan resquicio para hablar que la aplicación de la ley integral está teniendo muchísimas dificultades. No tengo tiempo de comentaros, pero hay dificultades de aplicación de la ley integral que realmente son graves. Y os digo, por ejemplo, un caso es el tema de las competencias. Una mujer está planteando una separación matrimonial y le está tramitando un juzgado de familia y ha esperado mucho tiempo para que le señalen un juicio, y si hay un episodio de violencia, automáticamente pierde la competencia ese juzgado de familia y pasa al de violencia, con lo que conlleva un aplazamiento de su propio proceso. Ese sería, por ejemplo, un tema de la aplicación que habría que resolver. No obstante, creo que la ley sigue siendo un instrumento súper válido y no tenemos que dudar que la aplicación es muy, muy mejorable y debemos estar en ello. Por lo cual, diría que es hora, en la situación en la que nos encontramos, de no dar ni un paso atrás. Es hora de tejer, es hora de avanzar todas juntas y todos con el único camino que nos debe llevar y que no es otro que la erradicación de la violencia de género. Al igual que el año pasado, en esta misma sede, la COMPI y yo misma propuse un pacto de Estado para erradicar la violencia de género, hoy debemos instar a que el pacto sea también con la comunidad internacional. Aquí hay mujeres que representan de otros países que quieren unirse a nosotras para luchar contra la violencia de género. Y yo creo que ese es el camino, que tenemos que hacer un pacto internacional con la comunidad internacional, uniéndonos a iniciativas masivas como la promovida recientemente, el 14 de febrero, de salir a la calle manifestando nuestro rechazo de la violencia de la forma más pacífica. Y también unirnos a movimientos mundiales que fortalezcan las redes imbatibles contra la violencia de género. Consideramos que el Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía popular, es el lugar idóneo para instar a nuestros representantes para que sigan liderando políticas, porque España ha sido líder en políticas de violencia, tanto a nivel nacional como de ámbito internacional, en la materia de violencia, y que sigan especialmente las recomendaciones efectuadas por la Convención de Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, ratificadas por España en el año 1983, y a tal efecto llevamos las siguientes propuestas, y ya soy súper breve. La primera es ampliar el ámbito de aplicación de la ley integral a otras formas de violencia, como la violencia económica, en la línea marcada por Naciones Unidas. No ampliar el ámbito de aplicación de la ley a menores o familiares, que parece ser un poco la línea de la que plantea el Gobierno, en la que efectivamente tantos estos dos colectivos son dignos de ser protegidos, pero no en el marco de la violencia de género, que como todos sabemos se define como aquella que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo. En el caso de que se ampliara en este sentido, nos apartaríamos de la línea marcada y consensuada por Naciones Unidas y perderíamos el significado del término. Posicionarnos en una postura abolicionista de la prostitución como una forma más de violencia hacia las mujeres. Renovar la composición, y lo reitero, renovar la composición del Observatorio de Violencia de Género, que tiene carácter permanente, para dar cabida a organizaciones de mujeres independientes que sirvan de interlocución válida entre la sociedad civil y las instituciones como un cauce de participación. Evitar recortes económicos que representen pasos atrás en el camino andado de la erradicación de la violencia de género, como por ejemplo es el caso de cerrar ONU Mujeres, lo que debilita y aísla nuestra postura internacional. Es un paso atrás que no nos lo podemos permitir. España ha dado mucho dinero, ha puesto mucho empeño en ONU Mujeres. ONU Mujeres tiene que estar representada también en España. Reiterar la necesidad de ese pacto de Estado y ampliarlo a un pacto con la comunidad internacional, al objeto de unir esfuerzos
para luchar unidas contra la violencia de género y que todo acto de violencia sea perseguido y, consecuentemente, no quede impune. La impunidad desactiva cualquier esfuerzo para erradicar la violencia de género. Gracias. Muchas gracias, Consuelo. Para terminar y pasar posteriormente al debate, vamos a dar la palabra a las representantes en la Comisión de Igualdad de los grupos parlamentarios socialistas y de Izquierda Plural. Aunque habíamos invitado a todos los grupos parlamentarios, pues han venido ellas dos, así que muchísimas gracias, porque además por estar aquí, por ser viernes, por estar lloviendo. Bueno, pues toma la palabra Susana Ros, del Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, agradecer a la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad, la queridísima Compi, pues su invitación nuevamente a esta jornada que en esta ocasión abarca un nuevo objetivo, que es el de un nuevo plan estratégico de igualdad de oportunidades 2013-2016, que esperamos que sea una realidad. Os adelanto que siempre es un placer escucharos, aprender y que una tarde de un viernes como hoy, pues todas y todos dediquemos este tiempo personal nuestro a un tema tan importante como son avanzar en igualdad y decir que no abiertamente a todos los recortes que en este año y 2 meses pues estamos padeciendo, no solamente las mujeres, porque no es un tema de mujeres, sino que es un tema de igualdad que afecta a toda la sociedad. Hoy, 22 de febrero, es efectivamente un día muy singular, es especial, pero que es un día que debe ser una reivindicación de los 365 días del año, ¿no? El Día Internacional por la Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres. Las mujeres tenemos que trabajar casi 2 meses más, es decir, hasta el 22 de febrero, para igualar el sueldo que los varones obtienen el 31 de diciembre. Es cierto que en la situación actual el empleo es el principal problema que ocupa y preocupa a la ciudadanía y, como no, a quien más está afectando el incremento de desempleo es a las mujeres. Yo quiero recordar que hace un año, concretamente el 10 de febrero, en esta misma casa, la Casa de la Democracia, la casa de todos y todas, pues la Compi también organizaba un acto de las mismas características. Como muy bien ha dicho la compañera que me ha precedido, podríamos realizar el mismo discurso. Porque, como después, posteriormente, analizaré para realizar las propuestas que el Grupo Parlamentario Socialista va a realizar, estamos en la misma situación. Cuando efectivamente la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres establece en su artículo 17 que el Gobierno aprobará periódicamente un plan estratégico de igualdad de oportunidades y en su artículo 18 recoge que elaborará un informe periódico de sus actuaciones dando cuenta a las Cortes Generales. Pues bien, nos hemos congratulado y nos hemos felicitado de escuchar a la representante del Ministerio, porque nos ha avanzado cosas que no conocemos en la Comisión de Igualdad y que no conoce el Parlamento, lo digo así abiertamente, y bueno, pues que no esté, le harán llegar mis palabras, pero bueno, pues nos hemos enterado, más vale tarde que nunca, pero es cierto que hasta la fecha en la Comisión y en el Parlamento ni se ha traído a evaluar el plan ni se ha especificado cuál va a ser el nuevo plan estratégico. Pero prueba de nuestro compromiso, coherencia y responsabilidad del Grupo Parlamentario Socialista es que una vez habíamos participado en las jornadas de la Compi el 10 de febrero del 2012 y habíamos transmitido nuestras propuestas para ese nuevo plan de igualdad entre mujeres y hombres, el 28 de febrero del 2012 el Grupo Parlamentario Socialista registró una proposición no de ley relativa a la realización de ese nuevo plan. Resumo abiertamente lo que instaba en esa proposición no de ley, que instábamos al Gobierno a 3 apartados fundamentales. Primero, a realizar el informe de evaluación del Plan de Igualdad de Oportunidades 2008-2011, que ya había finalizado, dando cuenta del desarrollo y ejecución de las medidas contempladas en cada uno de sus ejes estratégicos e incorporando las aportaciones de la sociedad civil
en el trámite de consulta y dictamen correspondiente del Consejo de Participación de la Mujer. Hasta la fecha tampoco se había realizado el Consejo de Participación de la Mujer, se ha realizado en los últimos meses. En segundo, instábamos al Gobierno a presentar a la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, antes de la finalización del periodo de sesiones 2012, y estábamos a principios de ese año, el citado informe de evaluación, presentando asimismo para su debate los ejes estratégicos y principales de medidas a desarrollar en el próximo plan, que tendría que haber sido 2012-2015 y ahora será pues 2013-2016. Y en el tercer punto, en el informe de impacto de género, que deberá acompañar a la próxima presentación de los presupuestos generales del Estado, se identificarán los programas presupuestarios y dotaciones de los distintos departamentos referidos a la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. Pues bien, esta proposición no de ley no fue aprobada porque el Partido Popular votó en contra. ¿Qué ha pasado desde entonces en este año, ¿no? Porque estamos a un año desde estos acontecimientos, ¿no? Pues la verdad es que para el Grupo Parlamentario Socialista tenemos una profunda preocupación ante una serie de graves cambios que afectan al conjunto de nuestro modelo social y que amenazan gravemente, desde nuestro punto de vista, el futuro de las mujeres de nuestro país. En este año han ocurrido demasiadas cosas. Es cierto que la historia nos dice que la crisis económica tiene efectos negativos sobre la igualdad, pero las decisiones que el actual Gobierno ha ido adoptando en los últimos meses, en este año, están agravando muchísimo esos efectos negativos y están golpeando directamente a las mujeres. La aprobación de los decretos leyes que refieren a recortes en educación, en sanidad, así como los propios presupuestos generales del Estado, tanto en el 2012 como en el 2013, y también, como no, la reforma laboral, que después hablaré para presentar las propuestas que queremos realizar, son estocadas letales al estado del bienestar, y estas estocadas letales tienen como principal perjudicadas a nosotras las mujeres. Pero también los recortes y los cambios legislativos aprobados por el Gobierno del Partido Popular han producido un doble efecto sobre las mujeres, porque además de la destrucción de los puestos de trabajo en sectores que son muy claves para la mujer, esta destrucción de puestos de trabajo van a suponer que otras mujeres que deban abandonar su trabajo para hacerse cargo de aquello que antes hacía la Administración y ahora con estos recortes los volveremos a hacer nosotras. Los dos presupuestos generales del Estado aprobados por el actual Gobierno son unos presupuestos que han demostrado que son antisociales, contrarios al avance de la igualdad, porque han supuesto un recorte de más del 49%, 5 millones de euros menos que en el año 2011. Y en los programas de actuaciones en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres han sufrido un recorte clave y decisivo para no seguir avanzando y retrocediendo en las políticas de igualdad. Yo quiero enfocar la perspectiva en cuanto al plan de igualdad en 4 ejes fundamentales, si me dejáis, que además me ha alegrado de coincidir también en la exposición anterior, que son el empleo y la reforma laboral, el estado del bienestar, educación, sanidad y dependencia, y el asociacionismo y la participación de las mujeres. Cuando hablamos de empleo, y aquí se habla del plan de igualdad entre mujeres y hombres, pero se ha aludido por parte del actual Gobierno, de la representante del Ministerio, lo que ha supuesto la reforma laboral, ¿no?, para las mujeres. Y la reforma laboral ataca frontalmente y elimina y expulsa a las mujeres del sector laboral. Solamente atiende a las funciones de necesidades económicas y de la producción y no tiene en cuenta esas necesidades respecto a la vida de las personas, de los ciudadanos y sobre todo de las mujeres, ¿no? Desaparecen los planes de igualdad, la conciliación y corresponsabilidad pasa a ser una cuestión de tema económico, ¿no?, y que la deja a libertad del empresario, por lo tanto cuestiona todo lo que podamos hablar de conciliación y de empleo, ¿no?, pues para las mujeres. Pero la prueba definitiva, y que esto no es una invención que yo realizo desde el Grupo Parlamentario Socialista, son los últimos datos, los muy fríos datos, pero que descubren la cruda irrealidad, porque en los 2 últimos trimestres del año 2012 se han ido al paro 191.700 mujeres frente a 80.600 hombres, más del doble.
más del doble. Por lo tanto, pueden hablarnos de planes de empleo, pero las cifras son duras y frías y demuestran que las mujeres somos las más perjudicadas, ya no solamente con la crisis, sino con la reforma laboral del Gobierno del Partido Popular. Se dice muchas veces que la pobreza tiene cara de mujer, pues efectivamente los datos así lo demuestran. En cuanto a... hago un análisis y después explicaré nuestras propuestas. En cuanto a la violencia de género, pues la evidencia de que este Gobierno no va a continuar con los avances de violencia en cuanto a erradicar esta lacra social que es la violencia de género son los presupuestos. Los presupuestos reflejan la voluntad que tiene un Gobierno de apostar por una línea de actuación o no apostar por ella. Y efectivamente los presupuestos, tanto en el 2012 como en el 2013, han supuesto una reducción de más del 27% en lo que son políticas para erradicar la violencia de género. En cuanto al estado del bienestar, educación, sanidad, dependencia, educación, una educación que, bueno, conocemos el anteproyecto o los anteproyectos ya que nos han presentado de la nueva ley, que segrega por sexos la educación, que es una educación que va en dos líneas, ¿no? El que se pueda pagar una educación tendrá oportunidades y el que no se quedará desmarcado de esa línea. Y si conocemos el modelo de la Comunidad de Madrid, pues ya sabemos, últimamente conocíamos que dos tipos de ofertas se estaba realizando, muy enfocadas a que las mujeres desarrollaran un tipo de actividades y los hombres otra. Por lo tanto, en sanidad, los recortes en tema sanitario drásticos y en dependencia, pues prácticamente ha lapidado lo que es la ley y lo que ha supuesto que la Administración se desarrollara unos puestos que antes estaban designados sobre todo a las mujeres y que ahora volveremos nosotras a desarrollar simplemente por esa función tan natural que tenemos de cuidar a los demás. En cuanto al asociacionismo y participación, vosotras más que nadie sabéis efectivamente lo que estáis sufriendo en los recortes. En lo que es la participación prácticamente es nula de las asociaciones de mujeres en todo lo que supone el ámbito político, pero deciros que desde el Grupo Parlamentario Socialista en prácticamente todas las proposiciones no de ley que presentamos en el ámbito de la igualdad reclamamos esa participación. Y para hacer las propuestas definitivas, pues coincide hoy con un día muy especial, que es que los grupos de la oposición hemos presentado las resoluciones a lo que son el debate del Estado de la Nación. Y entonces yo quería, en materia de igualdad, estas resoluciones pues coinciden prácticamente con lo que apostaríamos para este nuevo plan de igualdad, que no tenemos mucha confianza en que se desarrolle, por lo que hemos visto en este año, pero no vamos a perder la esperanza de aportar soluciones. Pues en 11 ejes fundamentales, ¿no? El primero es la puesta en marcha urgentemente de un plan de empleo para las mujeres que contemple las siguientes fases: incentivación de la actividad empresarial, la recuperación de políticas activas de empleo específicas para mujeres, teniendo en cuenta sobre todo a aquellos grupos de edad y situación económica desfavorables. Además, debe priorizarse el apoyo a las mujeres del medio rural. Una puesta en marcha de políticas públicas que focalicen y establezcan mecanismos para asegurar la corresponsabilidad. Tercero, la modificación del sistema de cálculo de las pensiones de jubilación en relación con los contratos a tiempo parcial. Cuarto, el mantenimiento de los derechos y prestaciones recogidas en la Ley de la Dependencia. Quinto, el mantenimiento de la Ley actual de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo y la designación transparente y democrática de las personas expertas en el Comité de Bioética. Sexto, la urgente puesta en marcha del catálogo básico y mínimo de servicios sociales de protección y asistencia que incluya a las víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas. Séptimo, 8 millones de euros para los ayuntamientos dirigidos al desarrollo de programas de sensibilización y prevención de la violencia de género, información y asesoramiento. Octavo, el desarrollo de la normativa necesaria para que los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género puedan disfrutar de becas y ayudas al estudio. Noveno,
La elaboración y puesta en marcha de una ley integral para prevención y lucha contra la trata de seres humanos y protección de las víctimas. 10. El anteproyecto de la reforma del Código Penal que ha presentado el Gobierno, claramente nuestra oposición. Y hemos solicitado también la derogación de la Ley 10/2012 de 20 de noviembre que establece las tasas judiciales y que es un ataque frontal y brutal, sobre todo a las mujeres y a las mujeres que padecen violencia de género. Por lo tanto, yo para despedirme me gustaría lanzar un mensaje positivo porque hoy estamos aquí para debatir y para no desistir, ¿no?, en estos recortes que hemos sufrido. Y decir que un país que no avanza en igualdad es un país que no tiene democracia. Y en eso nos encontraréis al Grupo Parlamentario Socialista, siempre a escuchar y siempre a aportar y siempre a avanzar en igualdad. Quiero finalizar dándoos las gracias a todas y todos porque todas y todos hemos contribuido a que la igualdad avance en nuestro país y que no continúe con estos retrocesos que el actual Gobierno pretende realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Y ya para terminar, tiene la palabra Ascensión de las Heras, del Grupo Parlamentario de Izquierda Plural. Gracias. Lo primero, buenas tardes a todas y felicitarnos porque hoy nos hayamos dado la oportunidad de poder hablar de algo tan importante como son la necesidad del cambio de las políticas de igualdad en estos momentos. Porque hoy las políticas de austeridad salvaje implantadas por los neoliberales y la crisis de carácter económico, institucional, cultural, ecológica y de patriarcado que vivimos a nivel global representan una ofensiva sin precedentes en torno a la igualdad de género y a la asunción de derechos sociales, laborales y civiles de las mujeres. En este contexto, en el que la crisis está sirviendo como pretexto para revitalizar un sistema capitalista y patriarcal en constante agonía, es ineludible aportar una perspectiva de género en el análisis de la crisis económica. El adelgazamiento del Estado solo se hace posible mediante una intensificación del trabajo no remunerado que realizan casi exclusivamente las mujeres. El objetivo es, sin duda, trasladar los costes de los servicios públicos que sustentaban hasta ahora el precario estado de bienestar hacia el trabajo socialmente útil, no remunerado, y aquí quiero dejarlo claro, socialmente útil, que históricamente, por un hecho cultural, hemos soportado las mujeres. Podíamos invertir horas y horas hablando de los recortes y el robo de derechos, como son los efectuados en la Ley de Dependencia, ya se ha dicho aquí, en educación, especialmente de 0 a 3 años, en becas de comedor, en actividades extraescolares. Podíamos seguir con la reforma laboral impuesta por el Gobierno del Partido Popular, que condena a la precarización femenina en el mercado de trabajo, con bajos costes salariales, con contratos parciales, con la temporalidad y lo que eso supone para las futuras pensiones, y una reforma laboral que dinamita la negociación colectiva, que permitía hacer planes para la conciliación laboral y familiar en el ámbito del trabajo. Y podríamos acabar en un día como hoy con lo que va a representar en la brecha salarial entre mujeres y hombres. En paralelo, se plantea no solo un ataque de derechos sociales, sino también a los derechos civiles de las mujeres. Todos ellos encaminados y hacia el mismo objetivo, que no es otro que el de que las mujeres dejemos de jugar un papel que nos toca como corresponsables en el avance hacia la consecución de una sociedad más justa e igualitaria. Y por ello, lo primero que ha hecho este Gobierno es paralizar todas las políticas públicas de igualdad
o disminuir hasta la mínima expresión los recursos para programas y servicios de atención a las víctimas de violencia machista. Para acto seguido, plantear una involución retrógrada que nos llevará al siglo XIX, si así lo consiguen, no les vamos a dejar, en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, con la que se pretende nada más y nada menos que tutelar nuestros cuerpos y nuestro derecho a decidir. Desde Izquierda Unida creemos que las políticas de lucha a favor de las mujeres son hoy más necesarias que nunca. La crisis debe servir para articular los medios necesarios, tanto materiales, humanos como económicos, para que la igualdad entre mujeres y hombres sea un hecho real y constatable, porque entendemos que solo cuando la igualdad de género es asumida completamente como un objetivo irrenunciable puede hablarse de un Estado democrático en donde la igualdad es más necesaria que nunca, como decía Begoña al principio, y es una garantía de una sociedad justa e igualitaria, y no todo lo contrario, que es lo que se está haciendo ahora mismo, utilizando la crisis como pretexto para cambiar el modelo social que a duras penas hemos construido durante estos años entre todas. Pero hoy venimos con propuestas, porque es así como nos lo ha pedido la Compi, y porque además nosotras tenemos propuestas, tenemos alternativas y tenemos la convicción de que hay que llevarlas a cabo de una manera firme y decidida. Creemos que hay que desarrollar la Ley Orgánica de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y desarrollar los planes de igualdad con sus correspondientes evaluaciones, con el fin de activar las políticas públicas específicas para las mujeres, incorporando la perspectiva de género de manera efectiva y analizando los impactos de género en cada una de las medidas y acciones legislativas que se adopten. Creemos imprescindible que de manera inmediata se derogue la reforma laboral, de manera que se legisle para que el empleo sea realmente un derecho universal, de calidad, fijo y retribuido con salarios iguales para mujeres y hombres en trabajos de igual valor y erradicar definitivamente las diferencias retributivas existentes. Adoptar con carácter de urgencia un plan integral contra la feminización de la pobreza que garantice la percepción de prestaciones económicas y actúe con medidas específicas para combatir el paro de larga duración y ante la exclusión social, principalmente de aquellos colectivos más vulnerables como son las personas mayores, las familias monoparentales o las mujeres migrantes. Poner en marcha todos los recursos públicos que sean necesarios para la creación y desarrollo de una nueva ocupación que permita que las mujeres se incorporen al mundo del trabajo asalariado y se actúe ante la pérdida de oportunidades que excluyen a las mujeres del trabajo productivo. Actuar para un reparto justo del trabajo reproductivo entre hombres y mujeres y servicios públicos para que no recaigan en nosotras los roles, estereotipos sexistas ni las cargas de trabajo que los cuidados conllevan. Planteamos la modificación y ampliación de la actual Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, al objeto de que la ley recoja realmente todo tipo de violencia que de forma estructural se ejerce contra las mujeres, que se actúe con contundencia y se dispongan de los recursos necesarios para la erradicación de la violencia machista en nuestra sociedad, invirtiendo en la educación, en la prevención y en la reparación de las mujeres víctimas del machismo y también atendiendo a sus hijos e hijas. No vamos a aceptar ninguna modificación restrictiva de la IVE, de la interrupción voluntaria del embarazo. Y muy al contrario, lo que pretendemos es que se modifique el actual Código Penal para la despenalización total y
para que la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres recoja el derecho de la libre decisión de las mujeres, garantizando su práctica y cobertura por la red de sanidad pública, que lucharemos para que siga siendo pública y en todos los lugares del Estado español. Nos oponemos, además, firmemente a modificar la Ley de Bases de Régimen Local, que se plantea en un sentido restrictivo y de limitación de competencias de los municipios. Y, por tanto, defenderemos que las políticas de igualdad sigan siendo asumidas también desde las entidades locales. Trabajaremos en la reforma de los permisos de nacimiento y adopción entre los progenitores para que sean iguales, intransferibles y con la misma parte obligatoria. En esta dirección hemos presentado una proposición de ley, una propuesta de ley junto con la PINA. Y, por último, potenciaremos, impulsaremos y seremos parte, porque somos parte, del papel activo de las mujeres en todos los sectores sociales, movimientos sociales, educativos, culturales, representativos y económicos. Termino diciéndoos, compañeras, unámonos, pues, mañana a las mareas, mujeres, para que el violeta sea el color que inunde las calles de Madrid. Os espero veros a todas. Gracias. Pues muchísimas gracias a las dos por la contundencia de las intervenciones, gracias al resto de ponentes. Vamos a pasar al debate y al turno de preguntas. Antes vamos a recordar, por si acaso alguna marcha, para las asociaciones de COMPI. Recordar que mañana la asamblea es a las 10 en la calle Prim número 3, en la sala de juntas de la 11. ¿Vale? Y, sí. Perdona un momento, es subrayar que hemos cambiado el sitio, porque Barquillo 44 tiene barreras arquitectónicas y hay compañeras que no las pueden superar. Es Prim, es la cuarta boca calle a mano izquierda de Barquillo, según se sale del local de Barquillo. Si se viene por Alcalá, la primera boca calle a mano derecha. Muy bien, pues abrimos el turno de preguntas. Son las 8 menos 10, tenemos hasta las 8:30, así que adelante. La compañera. Sí, buenas tardes. Yo vengo representando a la revista Digital Colá. Mi pregunta es, bueno, pues quiero saber si tenéis información, alguna de las que estáis en la mesa, sobre este plan estratégico de igualdad. Digo, si tenéis el borrador, tenéis alguna noticia, si os ha pasado de alguna manera. Porque, claro, me resulta muy difícil poder entender que este plan maravilloso, donde supuestamente debería tener un consenso entre todas las fuerzas políticas y sociales, pues tengamos un desconocimiento total y absoluto. Y desconocimiento también, porque aquí, claro, se han planteado, y a mí me hubiese gustado habérselo preguntado a la persona que nos lo ha presentado aquí. Me hubiese gustado que se hubiese quedado para hacerle la pregunta del millón, ¿no? Si contiene presupuesto, porque, claro, puede ser más de lo mismo. Por un lado, el desconocimiento, ir a los ministerios, volver a los ministerios, volver a los ministerios, pero ¿y el resto qué? Nadie conoce nada. O sea, no sé, esto entendemos que hasta ahora todo lo que se ha hecho siempre se ha tenido un conocimiento del mismo para participar, por lo menos para opinar. Y por eso era mi pregunta, si alguna de las que estáis en la mesa y los partidos políticos que están aquí representados tienen conocimiento algo de esto. Nada más, gracias. Vamos a dar todas las preguntas porque hay otras 3 intervenciones pedidas y luego así contestan en la mesa. Elena Sigüenza. Buenas tardes. Yo, en principio, pues agradeceros esta jornada y, sobre todo, porque desde la mesa
he escuchado bastantes propuestas, con lo cual quiere decir que tenemos razones y tenemos alternativas y tenemos propuestas para ir caminando en positivo. A mí me pasa igual que a la compañera anterior. Yo quería haber hecho la pregunta a Begoña como representante del Instituto de la Mujer y sobre todo con este plan, ese plan que ha quedado tan así, pero que uno de los ejes estratégicos es el tema de educación. Y yo quería haberle preguntado, vamos a ver, con una ley anunciada por el ministro Wert, donde la igualdad de oportunidades no existe, donde la educación segregada va a estar y va a seguir financiada con fondos públicos, hubiese querido preguntarle en qué colisión van a entrar. Porque, claro, las organizaciones de mujeres lo que no vamos a permitir es lo que está sucediendo actualmente en Madrid, que haya centros de formación profesional que, aparte de estar segregados, indudablemente su oferta educativa es totalmente discriminatoria. Es decir, a las chicas clases de cocina, a los chicos gestión empresarial. Era una pregunta importante. Yo creo que es imposible, es imposible. Con el anuncio de la modificación de la Ley de Educación, es imposible que se pueda hacer un plan de igualdad diciendo que no pasa nada. Y creo que ha habido un punto o una información importante esta semana y ha sido la sentencia, creo que ha sido del Tribunal Supremo en Andalucía, donde ha dicho que no se puede sostener con fondos públicos la educación segregada por sexos. Y nada más, si Begoña quiere contestarme, si es que puede, a este tema, pero vamos, la pregunta era indudablemente para la persona que representaba al Instituto de la Mujer. Gracias. Gracias, Carmen. Nina. Bueno, primero gracias por todo el trabajazo que habéis hecho hasta llegar aquí y por las intervenciones y las propuestas. Primero análisis y luego propuestas. Estoy encantada de estar aquí. Y luego quería decir, bueno, yo también un poco, claro, como estamos hablando para alguien que no está aquí, pero quiero recordar que en noviembre, en la reunión que nos convocó la directora del instituto a tiempo parcial, pues nos dijo que ya tenía la evaluación hecha, que estaba por los ministerios trabajándose y que, bueno, casi lo mismo que nos han dicho hoy. Entonces, no sé, parece que han pasado casi 4 meses y estamos todavía igual que aquel día. Presentamos, además, desde las asociaciones, un escrito que metimos por registro diciendo que queríamos saber de qué iba el plan, que queríamos ya la evaluación, el plan y que, por favor, nos dieran un tiempo para poder participar y aportar las medidas que nosotras considerábamos desde nuestra experiencia personal. Y, bueno, aún estamos esperando ahí, como ya hemos escuchado todas hoy, ¿no? Luego vamos a